gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos a la doctora Nuria Citlali Luna Silva, quien es hematólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México y médico adscrito al servicio de hematología de esta unidad, quien nos va a hablar el día de hoy de buenas prácticas en medicina transfusional. Vamos a darle un aplauso para recibirla. Buenos días, pues vamos a hablar acerca de un tema que es muy recurrente en los hospitales, tanto de segundo como tercer nivel, que es cómo hacer buenas prácticas de medicina transfusional. De antecedentes, pues sabemos que la disponibilidad de la sangre y sus componentes es un asunto de orden público e interés nacional, porque hasta el momento, a pesar de que hay varias opciones terapéuticas para el tratamiento de anemia y algunas alteraciones hematológicas, la sangre sigue siendo irreemplazable y únicamente es obtenida del ser humano. Aquí voy a comentar acerca de dos definiciones que se utilizan de forma inadecuada muchas veces en nuestra práctica hospitalaria, que es hemoderivados y productos sanguíneos. Los hemoderivados únicamente se refiere a aquellos que son productos que son obtenidos de algunos componentes de la sangre, específicamente del plasma. Entonces, prácticamente con esta definición nos estamos hablando acerca de lo que es la inmunoglobulina G, la albúmina y algunos factores de coagulación que son derivados plasmáticos. Como productos sanguíneos o hemocomponentes es el término adecuado para definir todo lo que son aquellos preparados de la sangre obtenidos a partir de la sangre total, que sería el concentrado eritrocitario, el concentrado plaquetario, el plasma fresco congelado y los crioprecipitados. Nada más de antecedentes históricos, pues la primera transfusión que se conoce que fue descrita o publicada fue en 1667, y pues como sabemos anteriormente no se sabía nada acerca de los grupos sanguíneos, y esta fue hecha en un paciente con sífilis que murió horas después de que se le transfundió sangre de perro. Es hasta más o menos el año de 1900, cercano a 1900, cuando el doctor Karl Landsteiner empieza a notar que hay algunos fenómenos de aglutinación en la sangre que él empieza a estudiar y que posteriormente describe como los grupos sanguíneos. Primeramente se descubrió el sistema ABO y posteriormente el sistema RH. El doctor pues obtuvo un premio Nobel de Medicina y Fisiología por estos hallazgos. Y esto obviamente dio un gran paso para la transfusión sanguínea. Sin embargo, pues aunque ya se empezaban a hacer transfusiones de humano a humano y de sangre aparentemente compatible, pues al momento de estar haciendo este procedimiento, después de un rato de estar transfundiendo al paciente, la sangre se empezaba a coagular. Entonces fue hasta el año de 1914 cuando el doctor Luis Agote encuentra que se puede utilizar una adición de citrato de sodio, que es precisamente el anticoagulante que tiene muchos de los componentes sanguíneos, para evitar que la sangre se coagule y que se pueda mantener útil. Casi al mismo tiempo también otro médico publicó este hallazgo acerca de la anticoagulación, y esta es alguna imagen de cómo se hacían anteriormente. Aunque son antecedentes históricos, sí cabe mencionar que dentro de las malas prácticas de medicina transfusional en muchos sitios aún todavía se hace pues de que el paciente empieza a sangrar o requiere transfusión y llaman al papá, al hermano, y casi lo conectan de brazo a brazo, ¿no? Y eso es inadecuado. Saber que pues la medicina transfusional lleva un gran alto riesgo de complicaciones, y que también debemos de saber cómo manejarlas, ya que al final de cuentas pues es introducir un cuerpo extraño en el receptor. Incluso algunos mencionan el término de hacer un trasplante de tejido, ¿no? Es en realidad lo que hacemos con la transfusión. El marco legislativo, pues sabemos que la Secretaría de Salud, por medio del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y después los centros estatales, son los que regulan todo el uso de la sangre, y pues la Comisión Federal para Protección contra Riesgos y Sanitarios tiene justamente una legislación para el uso de productos sanguíneos e incluso células hematopoyéticas, y que existe una norma oficial que se hizo una variación en el 2012 para explicar justamente eso. Es justamente esa la publicación de octubre del 2012 de la variación que se hizo a la norma oficial mexicana, porque la previa que teníamos era del año 1999, ya bastante obsoleta.
Y también tenemos para uso disponible en internet la guía para el uso clínico de la sangre, donde viene exactamente todas las indicaciones, contraindicaciones del manejo de los productos sanguíneos. Pues comentar que al ser un procedimiento que mencionábamos que no es inocuo, pues necesitamos tener el consentimiento informado y bueno, en el hospital tenemos un consentimiento informado justamente para esto y también tenemos los formatos específicos para la solicitud de sangre. Entonces vamos a hablar acerca de cada uno de los productos sanguíneos que ya comentamos. La sangre total reconstituida prácticamente tiene muy poquitas utilizaciones, como en el caso de la exsanguíneo-transfusión, que cada vez es menos que se realice en neonatología porque ya contamos con otras opciones terapéuticas que hacen que sea como muy poco utilizado, porque generalmente las medidas preventivas para que un paciente desarrolle una hiperbilirubinemia tan grave pues se controlan mucho antes, y pues que ya tenemos la inmunoglobulina también para esto. Otra de las utilizaciones es un sangrado agudo con transfusión masiva, que justamente los anestesiólogos pues les toca cuando tienen alguna cirugía complicada. Se puede utilizar la sangre total reconstituida. Y bueno, esta sangre, el concentrado eritrocitario que se ocupa debe de ser menor a 5 días de que se obtuvo del donador. En el caso de la exsanguíneo-transfusión, cuando tenemos alguna incompatibilidad al grupo ABO o RH, pues se utiliza, dependiendo de qué tipo de sangre es la madre y qué tipo de sangre es el hijo, se solicita un tipo de concentrado eritrocitario del grupo que va a ser igual al de la madre, y el plasma fresco congelado que va a ser el mismo grupo del hijo, del paciente. Y pues solamente mediante un método estéril se tiene que hacer la reconstitución de la sangre para que pueda ser administrada. En la actualidad ya no se ocupa la sangre total únicamente es aquella que, digamos, se transfunde así como se obtiene del donador. Esta da muchas complicaciones de tipo inmunológico porque no tenemos el proceso de leucorreducción que se realiza y pues prácticamente está obsoleto su uso. Lo que se requiere, o en el caso del paciente, pues es transfundir un componente sanguíneo específico de lo que le falte, o en todo caso la sangre total reconstituida. El concentrado eritrocitario, pues sabemos que va a ser la unidad que va a contener prácticamente glóbulos rojos por fraccionamiento, y que este va a ser obtenido de un solo donador. Y hay muchas indicaciones. El afán no es que conozcan todas, porque les comento, en la guía pues vienen todos los usos, incluso especificaciones, pero sí tomar en cuenta que se debe de transfundir de acuerdo a los signos y síntomas clínicos del paciente, no guiarnos tanto por las cifras de hemoglobina, y que generalmente el límite es revertir esta sintomatología y no tanto llegar a una cifra de hemoglobina como deseada. Sin embargo, sabemos que pues por cada unidad transfundida en el paciente adulto se va a incrementar 1 gramo de hemoglobina o 3 a 4% del hematocrito, y que cuando nosotros transfundimos niños, calculando de 8 a 10 mililitros por kilodosis, esto va a incrementar 1 gramo. Entonces, esto se comenta porque no es necesario realizar de forma rutinaria la biometría hemática post-transfusión, porque si calculamos cuánto se le administró al paciente, podemos saber de cuánto fue el incremento esperado. Y bueno, que en caso que se realice por algún otro motivo una biometría hemática de control, debe hacerse 24 horas posterior a que se administró el concentrado eritrocitario. La guía para el uso clínico de la sangre divide a los pacientes en menores de 4 meses y mayores de 4 meses para las indicaciones que comenta. Entonces, en los menores de 4 meses, que van a ser pues muchos de los pacientes que nosotros vemos, pues se tiene que transfundir cuando tienen un hemotocrito menor de 20 y menor de 30, con especificaciones cuando tiene, por ejemplo, requerimiento de oxígeno, cuando tiene eventos de apnea o bradicardia, e incluso esta guía menciona más de 2 eventos en 24 horas, cuando tiene pobre ganancia ponderal, que también lo menciona como menos del 10% del incremento del peso en una semana. Menor de 35% de hematocrito, igual cuando el paciente tenga requerimientos de oxígeno o cuando tenga ventilación mecánica asistida. Menor de 45%, que bueno, como sabemos, el hematocrito es 3 veces la cifra de hemoglobina, entonces
pues más o menos calculamos, pero pues estas son solamente en caso de cardiopatías congénitas cianógenas, y que también hay especificaciones en neonatos. En ellos, en aquel neonato que tenga menos de 24 horas de vida y tenga un hematocrito menor de 40 o hemoglobina menor de 13, que es lo deseado, se debería de transfundir. Y pacientes que van a ser sometidos a cirugía mayor, tratar de mantener una hemoglobina mayor a 10. Obviamente, cuando hay una pérdida aguda mayor al 10% del volumen sanguíneo total, ya sea por flebotomía, que esto lo menciona, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, cuando nosotros por toma de muestras estamos sobrepasando el 10% del volumen sanguíneo total, para lo cual se recomienda que en las unidades de cuidados intensivos se lleve como un monitoreo de cuántas muestras se le ha tomado al paciente, y obviamente que se ocupen los microtimers. O si el paciente perdió más de este volumen por cualquier otra causa de sangrado, debe de transfundirse. Y en los mayores de 4 meses prácticamente son las mismas indicaciones que los adultos, con sus especificaciones que les comentaba, vienen en la guía para el uso clínico de la sangre. El volumen de un concentrado eritrocitario aquí en nuestro hospital es de 280 mililitros, dependiendo de algunos otros hospitales manejan entre 200 y 300 mililitros, que tiene que estar mantenido en una temperatura de 2 a 6 grados centígrados y que su vida media va a ser más o menos de 30 a 42 días. Ya mencionábamos las dosis que tenemos para la dosis o para calcular la transfusión en un niño, que generalmente va a ser de 10 y máximo 20 mililitros por kilo dosis. Se recomienda que los pacientes que tienen una anemia crónica no se transfundan más de dos concentrados eritrocitarios en menos de 24 horas, y que la duración de la transfusión no sobrepase de las 4 horas. Ya mencionábamos cómo se debe de almacenar, la vía de administración, que debe de ser a 2-3 mililitros por minuto, y pues que el volumen sanguíneo no exceda del 10% del volumen sanguíneo total. Sabemos que dependiendo de la edad de cada paciente, este volumen sanguíneo total se calcula con fórmulas específicas. Entonces, si por ejemplo de un paciente es 80 mililitros por kilo y el paciente pesa 10 kilos, digamos que sería no sobrepasar 800 mililitros en 24 horas, porque ya esto estaría dando a riesgos de hacer, o ya se estaría catalogando como una transfusión masiva, con todas las complicaciones que esto puede tener. El concentrado eritrocitario siempre debe ser utilizado con filtro, que es el que se observa en la imagen, que todo el personal de enfermería ya lo conoce. No debe ser calentado, y lo comento porque en experiencias personales me ha tocado ver que o lo meten al horno de microondas o le ponen un montón de sabanitas o colchoncitos para que se caliente, y esto predispone a que haya hemólisis. No debe administrarse como otros medicamentos. En la vía por la que se administra el concentrado eritrocitario solo puede estar pasando solución salina o solución fisiológica, ningún otro medicamento y ningún tipo de soluciones que contengan potasio o Larringer lactato. Y pues suspender de inmediato en caso de una reacción transfusional. Esta es otra fotografía del filtro que tenemos para el concentrado eritrocitario. Siempre debe existir el consentimiento informado y la justificación y la indicación del médico de la administración por qué se realiza. Ustedes han visto que todos los concentrados eritrocitarios o todos los productos sanguíneos tienen varias etiquetas. Estas etiquetas se deben de verificar para ver la identidad del receptor, en la hoja que tenemos del formato, que se hayan hecho las pruebas cruzadas compatibles, y pues en la etiqueta checar la fecha de extracción, la fecha de caducidad, el nombre del donador, el número de la unidad, el tipo de anticoagulante, incluso el volumen, tipo de producto, grupo sanguíneo ABO y RH, que incluso lo subrayan y lo ponen en varias ocasiones, y las serologías que se hacen, que las básicas son contra hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis y Chagas, y que no presente datos de hemólisis, coágulos u otros. No se ve muy bien la imagen, pero así es más o menos como se observan las etiquetas que les comento del concentrado eritrocitario, bueno, y de todos los productos sanguíneos.
Después pues tenemos el concentrado plaquetario, que pues va a tener básicamente plaquetas o trombocitos suspendidos en plasma, y que tenemos dos métodos de obtención, que es de la forma convencional o obtenidos mediante fraccionamiento de sangre fresca de una donación única, y pues las plaquetas por aféresis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aparte del mecanismo en el que se obtienen, que como sabemos si es un donador único, que es el concentrado plaquetario obtenido de sangre total, el volumen es de 45 a 60 mililitros y va a contener plaquetas de 5 por 5 por 10 a la décima potencia, y que el contenido de leucocitos va a ser mayor, más o menos de 1 por 10 a la 8, porque recordar que el procedimiento, les voy a mostrar una foto, cómo se obtiene. Es posible que todavía quede una pequeña capa de leucocitos, y esto va a predisponer a que estas plaquetas tengan más riesgo de hacer reacciones transfusionales, y pues que las plaquetas obtenidas por aféresis, que también es de un solo donador, pues el extra que nos va a dar es que equivale a 4 a 12 concentrados plaquetarios. Por eso, pues idealmente deberíamos de estar utilizando solamente las plaquetas de aféresis. Y esta, por el mecanismo de la máquina que se utiliza, pues tiene una leucorreducción óptima. Entonces es muy poquita la cantidad de leucocitos que va a tener, o prácticamente nula, y esto disminuye el riesgo de que se hagan reacciones transfusionales de tipo inmune. Así es como se obtiene de la sangre total las plaquetas convencionales o las unidades convencionales. Entonces mencionar que si yo le paso a un paciente 4 unidades de plaquetas convencionales, pues voy a estarle pasando 4 antígenos de 4 donadores, porque solamente obtenemos una unidad de cada donador. Entonces también esto va a predisponer mucho a que el paciente que se transfunde de forma repetida empiece a hacer más reacciones transfusionales. Y este es el método por el que se obtiene. Si la máquina, por ejemplo, no está bien calibrada, si el procedimiento se hace inconcluso, pues esta capa leucoplaquetaria, que no se alcanza a ver muy bien, que es blanquecina, pues puede pasar más restos al concentrado plaquetario y predisponer a una reacción. Ha surgido como mucha duda en cuanto a cómo se deben de transfundir las plaquetas. Lo ideal, y lo que dice la guía y lo que dicen incluso en las guías de transfusión específicas para paciente pediátrico, es que deben de ser preferentemente plaquetas idénticas, tanto de grupo ABO y de RH. Sin embargo, menciona que las plaquetas RH negativas deben de ser para pacientes RH negativos, y solamente en el caso de que no contemos con unidades RH negativos, si el paciente está en edad no fértil, puede recibir RH positivos, que serían nuestros pacientes. Generalmente nosotros solamente manejamos paciente pediátrico, y pues sabemos que la incidencia de grupo RH negativo es muy baja en nuestra población, entonces sí se podría utilizar. En el caso de las plaquetas que son incompatibles a grupo ABO, que es lo que muchas veces sucede y que nos avisan de que el médico tiene duda para ver si las pasa o no, idealmente debe ser con prueba cruzada compatible. Esto ya se comentó con el puesto de sangrado, y es posible que posteriormente se empiecen a hacer también las pruebas cruzadas para plaquetas. Y las plaquetas por aféresis, como mencionábamos, que tiene bajas cantidades de plasma, pues digamos que tiene muy poca el riesgo de que nos haga una reacción transfusional, aunque el grupo sea incompatible. En caso necesario que haya una incompatibilidad o que se necesite, se puede utilizar algo que se llama el proceso de plaquetas desplasmatizadas, que es hacer un lavado de las plaquetas, añadir solución fisiológica y así administrarlas al paciente. ¿Qué tiene esto en contra? Pues que la utilidad de las plaquetas debe ser de forma inmediata cuando ya se le va a transfundir al paciente, ya que si no predispone a aglutinación, y eso va a disminuir la efectividad de las plaquetas. O en caso necesario valorar el uso de premedicación, que es casi con lo que contamos en nuestro hospital. Sabemos que hay muchas indicaciones y que la profiláctica y terapéutica se refiere más bien. La profiláctica es, aunque el paciente no esté sangrando, yo por la cifra de plaquetas que tiene lo voy a transfundir. Y la terapéutica, que es generalmente cuando tienen una cifra mayor de plaquetas, yo voy a tomar ciertas indicaciones para poderlos transfundir. Entonces, las indicaciones precisas son un paciente que tenga fiebre, infección o hiperleucocitosis con menos de 20.000 plaquetas. Entonces, pues son un montón de los que nosotros tenemos en nuestro hospital. Aquellos que van a ser sometidos a procedimientos invasivos o cirugía cuando tienen menos de 50.000 plaquetas,
Para la punción lumbar, que en muchas ocasiones hacemos en el paciente que llega de primera vez por alguna neoplasia hematológica, solamente se puede hacer si tiene más de 50.000 plaquetas, porque predisponemos, bueno, y esto es para todos, incluso para los pacientes de otro servicio o neonatos a los cuales se les tiene que hacer una punción lumbar, la cifra debe ser mayor de 50.000. En el caso de las trombocitopatías hereditarias o adquiridas, que hasta ahorita no tengo registrado que tengamos algún caso en el hospital, se van a transfundir independientemente de la cifra de plaquetas cuando ellos presenten sangrado, pero solamente estamos hablando de Bernard-Soulier o de trombastenia de Glanzmann. Y en la transfusión de plaquetas, cuando sea de forma profiláctica, se debe efectuar inmediatamente antes del procedimiento invasivo. Es decir, si el cirujano, el anestesiólogo ya saben que el paciente se va a operar a las 8 de la mañana, a las 7 yo debo de estar transfundiendo al paciente y que pase directo a quirófano. No sirven las transfusiones terapéuticas que tengan más de 8 horas de diferencia. Así es como son más útiles, porque así yo estoy más segura de que esas plaquetas van a estar todavía en el torrente sanguíneo y que van a detener un sangrado cuando se empiece a hacer la cirugía. Esto es muy importante porque hemos visto, yo creo que los últimos 3 o 4 casos que hemos tenido de PTI, a todos se les ha pasado plaquetas. Entonces es muy importante mencionar que es una contraindicación. El paciente con sospecha o ya con un diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmune o trombocitopenia primaria inmune, solamente se va a transfundir cuando tenga un sangrado que pone en riesgo la vida. Y el sangrado que pone en riesgo la vida es solamente que haya síntomas neurológicos, es decir, convulsión, cefalea, una hemorragia interna o un sangrado activo muy importante, o que tenga que someterse a una cirugía urgente. Mencionar que la incidencia de hemorragia intracraneal en PTI es menor a 1% y obviamente tenemos otras opciones terapéuticas. En el caso de que el paciente realmente se tenga que transfundir por alguna de estas indicaciones, sabemos que se tiene que transfundir de 3 a 4 veces la dosis o en ocasiones repetidas con el tratamiento, ya sea esteroide o inmunoglobulina, para que pueda realmente mantener una cifra de plaquetas. Por el mecanismo de la PTI, estas plaquetas, no van a incrementar, y es lo que ha pasado, ¿no? El niño llega sábado con 4.000 plaquetas, sin datos de sangrado, le pasan plaquetas y le toman una VH el domingo y tiene 6.000, para fines prácticos no hubo ningún incremento de la cifra plaquetaria. Entonces, por lo tanto, pues es una contraindicación de administrar plaquetas independientemente de la cifra que presente. En el caso específico de neonatos, pues aquí los cataloga como los recién nacidos prematuros estables cuando tienen menos de 30.000 plaquetas, a término estables con menos de 20.000, prematuros enfermos con menos de 50.000 y lo que mencionamos, pues si está en el hospital no creo que esté estable y que esté sano, ¿no? Recién nacido a términos enfermos con menos de 30.000 y cualquiera que vaya a ser sometido a un procedimiento invasivo o una cirugía mayor si tiene menos de 50.000 o de 100.000 plaquetas. Para poder administrar quimioterapia intravenosa a un paciente que va a iniciar su protocolo, pues generalmente debe tener más de 50.000, y la L-asparaginasa que se pone de forma intramuscular, ya también hemos mencionado, pues no puede tener menos de 20.000 e idealmente también debe tener más de 50.000 plaquetas. ¿Cómo se conservan las plaquetas? Pues estas sabemos que esa temperatura, no ambiente, entre 20 y 24 grados centígrados, pero en agitación continua, para lo cual existen agitadores específicos, mecánicos para hacerlo, y que la vigencia es de 3 a 5 días de acuerdo a la bolsa de plástico utilizada. Si en nuestro hospital es 3 días, no se pasan plaquetas caducadas. No debe ser calentado ni refrigerado, se debe de llevar en recipiente termoaislante a temperatura ambiente y con el movimiento continuo, pues sabemos que si va el interno o nosotros, pues tenemos que ir moviendo las plaquetas o se le dan al familiar en lo que se conectan, porque si no empieza a haber proceso de aglutinación y se empiezan a formar coágulos muy rápidamente, y pues la infusión es en bolo. Este es nuestro termorregulador, sistema termoaislante de oncología. Lo mismo, no deben de administrarse con otros medicamentos, solamente puede pasar solución fisiológica y también se deben de revisar todas las etiquetas que tiene. Ahora el plasma, pasamos al plasma. El plasma es el componente específico que está separado de las células de la sangre, es como la porción líquida. Es el que tiene al menos el 70% de los factores de coagulación y se llama fresco congelado precisamente porque se conserva a menos de 20 grados centígrados.
También acá pues el volumen va a ser dependiendo del hospital, pero generalmente es de 350 a 200 mililitros, acá tenemos de 150 mililitros. Se debe de descongelar cuando se vaya a administrar y se debe de administrar de forma inmediata una vez que ya está descongelado y no debe de pasar 6 horas desde que se sacó del refri hasta que se administró. Y también la dosis es de 10 a 20 mililitros, pero tenemos que cuidar mucho acá los datos de sobrecarga hídrica porque al ser un coloide podemos tener esa complicación. La duración de la transfusión, aunque aquí dice de 20 a 30 minutos, generalmente en pediatría lo hacemos en 2 a 3 horas. Indicaciones, pues, en el caso de PTT, síndrome urémico hemolítico, en el caso que tenemos, y por eso lo menciono, púrpura fulminante del recién nacido, porque quienes ya han rotado por el servicio o en UCIN conocieron al paciente, tenemos un niño con una deficiencia de proteína S, que se transfunde pues cada 48 horas plasma. En el caso del exsanguíneo transfusión y pues los procedimientos de recambio plasmático o plasmaféresis. Es para reposición de factores de coagulación, deficiencia de vitamina K en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, cuando requerimos revertir de forma inmediata los anticoagulantes, sobre todo los cumarínicos o la heparina convencional, en el caso de CID, insuficiencia hepática y hemorragia. También se utiliza el filtro, debe de utilizarse, deben de checarse las etiquetas y suspender en caso de una reacción transfusional. Y seguimos con los crioprecipitados, que yo creo que aparte son los menos utilizados en nuestro hospital, pero es muy importante saber cuáles son las indicaciones específicas. Pues va a ser el derivado o lo que queda, digamos, después de un proceso de descongelación especial de plasma fresco congelado en condiciones controladas, y pues lo que va a contener es factor 8, fibrinógeno, factor 13, factor de von Willebrand y fibronectina. Entonces las indicaciones pues van a ser muy específicas en caso de hipofibrinogenemia, con los pacientes, por ejemplo, que tienen coagulación intravascular diseminada, cuando tienen menos de 150 miligramos por decilitro. Era un tratamiento o es un tratamiento de la hemofilia A que, bueno, intentamos que esté en desuso porque ya tenemos factores derivados plasmáticos o recombinantes específicos para factor 8 y también para enfermedad de von Willebrand, pero pues podría utilizarse en caso de que no se tenga otra opción. Acá pues cómo se calcula la dosis es 1 unidad por cada 10 kilos de peso y pues debe también de descongelarse y administrarse de forma inmediata en bolo, también prácticamente igual que las plaquetas. Se debe pasar tan pronto como sea posible después de descongelado. Aquí no importa mucho porque si recordamos que nada más es un derivado del plasma, hay muy poco riesgo de que hayan reacciones transfusionales por distinto grupo sanguíneo. Entonces, bueno, hasta acá ya vimos todos los componentes sanguíneos y vamos a hablar de cuál es el proceso de transfusión sanguínea. Primero, pues yo como médico voy a evaluar al paciente y voy a ver cuál es la indicación que tiene y la necesidad de transfundir, exactamente qué componente. Voy a hacer la petición, que sabemos que tenemos nuestro formato específico aquí en el hospital, donde en la parte de atrás viene incluso todo el proceso de solicitud en el caso de notificación de una reacción transfusional. Vamos a mandarlo al puesto de sangrado o al banco de sangre para que haga las pruebas pretransfusionales. Este banco de sangre nos va a entregar el componente sanguíneo, yo lo voy a llevar al paciente, se va a administrar y bueno, vamos a tener que mantenerlo en vigilancia. Pues en este proceso nos toca médico, a lo mejor interno, estudiante, enfermería, entonces todos estamos involucrados en este proceso. Se recomienda que pues se revise la orden médica, se vuelva a revisar cuando ya se va a administrar el componente, tener un acceso venoso seguro, no añadir, ya dijimos, medicamentos o soluciones, checar que todos los signos vitales estén normales. No es recomendable que se administre ningún componente sanguíneo cuando el paciente tiene fiebre. ¿Por qué? Porque no vamos a poder saber si un incremento en la temperatura o algún otro dato puede ser por la reacción transfusional o por la fiebre que previamente el paciente estaba presentando, y que pues disminuimos la vida media en el caso de las plaquetas, por ejemplo, si las pasamos con fiebre, va a disminuir mucho la vida media.
Se debe identificar correctamente al receptor, comprobar el componente sanguíneo, ya dijimos, verificar que este sea indicado para el paciente, el receptor correcto. En el caso de transfusión de glóbulos rojos, la comprobación del grupo ABO y del RH debe hacerse en la cabecera del enfermo, y esto es muy importante. Generalmente se prepara en el área de enfermería, pero se menciona que se debe de volver a verificar por la cuestión de que si cambiaron la cama, si a lo mejor el paciente ya sabía que no se iba a transfundir, etc. Y una vez iniciada la transfusión, verificar los signos vitales cada 15 minutos. ¿Cuáles son los errores más comunes o las causas más comunes de reacciones transfusionales? El error en la administración del componente sanguíneo. El error humano sigue siendo la principal causa de una reacción transfusional, y el error humano sobre todo en la indicación del médico o en la administración de enfermería. De hecho, muchos estudios mencionan que enfermería es como el foco rojo de las reacciones transfusionales. Y la mayor morbimortalidad es por incompatibilidad del grupo ABO. Se menciona que basta que solamente haya de 1 a 5 mililitros que se haya administrado de un grupo ABO incompatible para que el paciente incluso pueda fallecer. Y esto, pues, por eso es que tenemos que saber qué hacer en caso de una reacción transfusional. Lo primero, pues, es detener la transfusión, mantener la vía endovenosa con solución salina. Esa vía no se retira, ya lo que pasó ya entró al organismo, y se debe de permeabilizar con solución salina de forma inmediata. Se deben de tomar signos vitales, notificar al médico responsable, verificar nuevamente todos los registros, las etiquetas, identificaciones de tanto del producto transfundido como del receptor, comunicar inmediatamente al personal de banco de sangre. Y esto es importante porque sí tenemos una alta incidencia de reacciones transfusionales, urticaria, fiebre, y que no las notificamos al banco de sangre, entonces sí es importante realizarlo. Tomar, incluso parte de esta notificación debe de ir con unas muestras de sangre de una vena diferente para verificar el grupo, el RH, realizar la prueba de Coombs, que son las pruebas de compatibilidad, las pruebas cruzadas, y ver qué es lo que pasó, qué es lo que está mal y por qué ese paciente presentó la reacción. Se debe mantener vigilado al paciente hasta su recuperación, monitorizar signos vitales, reportar en el expediente clínico. Por eso es importante que nuestros pacientes, sobre todo los oncológicos, pues pongamos, ¿no?, antecedente de reacción transfusional a plaquetas, porque ya sabemos que seguramente para la siguiente ocasión se tiene que premedicar, y pues si hay pacientes que se han puesto bastante mal por una reacción incluso plaquetaria, que es de menor riesgo. Y enviar la bolsa causante de la reacción, esto sobre todo en el caso de glóbulos rojos. No se debe de desechar la bolsa, se debe de enviar con todas las muestras y con el formato a banco de sangre para que hagan los estudios específicos. Ahora, ¿qué pasa? O bueno, muchos tenemos miedo del VIH, pero en realidad en el caso de infecciones como reacción adversa asociada a la transfusión, el mayor riesgo que tenemos es de hepatitis C. Esta es la incidencia en Estados Unidos, que pues es más o menos la que nosotros también tenemos. De hepatitis A es rara, de hepatitis B es 1 en 200.000, de hepatitis C es 1 en 3.000 a 5.000, digamos que es muy alta, y hay un nuevo auge en algo que se llama hepatitis oculta, que incluso las serologías pueden no detectarlo. El VIH es la menos frecuente, y digo, Chagas, sífilis, malaria, citomegalovirus, es poca la probabilidad. Por eso pues es importante que la única transfusión 100% segura es aquella que no se hace. Entonces no podemos también decirle al paciente o al familiar, no se preocupe, no le va a pasar nada, porque no sabemos cómo su organismo va a responder a una transfusión, y para eso es importante llenar los formatos de consentimiento, ya que después viene el papá que resultó que estaba en proceso de ser testigo de Jehová y pues nos puede demandar porque le pusimos sangre aunque la mamá verbalmente haya autorizado la transfusión. Y bueno, no sé si hasta acá dudas o preguntas. ¿Qué tiempo después de que se entrega en el banco de sangre el concentrado eritrocitario tenemos nosotros, o tiene la vida media posterior? 4 horas desde que sale. Entonces, digamos, si fue y el paciente en ese momento tenía fiebre, se puede mantener ahí un ratito el concentrado, pero debe de estar en el termo para que no sobrepase la temperatura de 26 grados y en cuanto se pueda transfundir. Si el producto por alguna causa ya pasó las 4 horas desde que salió del banco, se desecha. Es muy frecuente que hagamos que el paciente está tiene el antecedente de fiebre, se le está transfundiendo. En el momento no tiene fiebre, se transfunde y a media transfusión empieza con fiebre. Lo que se hace es que se tiene que detener.
sí se tiene que detener la transfusión, porque aunque el paciente tenga, por ejemplo, el paciente séptico, ya sabemos que está teniendo fiebre, o controlarla de inmediato con algún medicamento, con medios físicos, y si no, detener la transfusión. Porque eso puede predisponer, o sea, no es que precisamente haya sido por la transfusión, pero por las citocinas proinflamatorias y eso, predisponemos a que tenga más riesgo de hacer una reacción. ¿Se requiere demasiada tecnología para la autotransfusión? En pediatría no está utilizada, porque la autotransfusión es que, por ejemplo, si yo me voy a operar de una colecistectomía y yo estoy en condiciones, estoy sana y todo, me obtienen un producto, un paquete globular, y yo en un mes, en 2 meses me puedo operar, y si yo requiero sangre, me ponen la misma. Eso prácticamente la reacción transfusional es nula, de tipo inmune. La única que podríamos tener riesgo es de que en ese momento que se estuvo almacenando la sangre se hubiera contaminado y que yo pueda tener alguna bacteremia, pero en cuanto de reacción inmune es nula. Sin embargo, solamente se ocupa para pacientes adultos por lo mismo, o sea, un niño pues no puedes, por el volumen y todo, no puedes, pero eso es muy seguro en pacientes adultos. Y de hecho no en el ISSSTE, incluso el doctor Charboy lo hace. Has recibido un SMS nuevo. ¿Quieres que te lo lea? Yo anteriormente las por aféresis había leído que hasta 72, o sea, tienen como una media de 72 horas, volvemos a transfundir. Y el incremento de plaquetas es mayor en aféresis. Es que últimamente he visto, ya lo he visto en el instituto, que aféresis también cada 24 horas. Sí, es que depende, las plaquetas se van a consumir conforme se utilicen, entonces tú le puedes, si el paciente tenía 20.000 plaquetas, le pasaste una aféresis, subió a 50.000 a lo mejor al día siguiente, pero el paciente tiene fiebre, sigue séptico, el paciente posquimioterapia puede en 24 horas ya no tener nada, incluso en 8 horas no tener más plaquetas, pero no porque precisamente tenga una refractariedad, sino porque las está utilizando o las está destruyendo fácilmente. Entonces, no hay como una vida media en el organismo. Eso es variable dependiendo de los otros factores que tenga. Entonces, sí se puede transfundir también aféresis cada 12 horas, cada 24 horas. Tomar en cuenta que acá las aféresis las fraccionan, entonces nos dan medias aféresis. Si dijimos que podemos obtener de 4 a 12 concentrados plaquetarios, si la fraccionan me están dando 6, ¿no? Entonces, más o menos, yo tendría que transfundir al paciente a lo mejor en 12 horas. Y la cantidad de concentrados plaquetarios sí va dependiendo del volumen. A un hombre de 80 kilos, le van a obtener una gran cantidad que a lo mejor sí va a llegar a los 12 concentrados plaquetarios, y a mí me van a obtener 4, por ejemplo. Entonces sí va a variar un poco la calidad de la aféresis también. Entonces sí. Sí. El SHU, el urémico hemolítico, entraría dentro del segundo de la PTI para no transfundir plaquetas. Ah, sí, es cierto, es una contraindicación relativa. También, sí, esa no la menciona como absoluta, pero sí sabemos que en la fisiopatología del SHU, y de hecho con los chicos que ya vimos el tema, dijimos que sí incrementa por la fisiopatología, incrementa el daño, sobre todo incluso renal, entonces también debe ser una contraindicación relativa de transfundir plaquetas en el síndrome urémico hemolítico. Para los pacientes oncológicos a los que les van a aplicar quimioterapia, ¿aplica el mismo criterio de transfundo paquete globular solo si tiene signos o síntomas? ¿O requieren ustedes un nivel de hemoglobina? Esa la tenía una diapositiva que creo que la borré. Menciona que por encima de un hematocrito, la verdad es que las guías dicen que de 30. Sí me ha tocado, yo generalmente, porque hay otras guías específicas o los libros de oncología, mencionan que con más de 9 de hemoglobina se debe de mantener en un paciente que está recibiendo quimioterapia. Y si hay algunos médicos que aplican la de más de 10, entonces lo que las guías dicen es... Sí, porque en el servicio lo hemos visto, a veces tiene 9 de hemoglobina y no tiene signos y síntomas y no lo transfundimos, pero resulta que al día siguiente llegamos y lo transfundieron porque la nota dice que iba a recibir quimioterapia, entonces... No, es ahí con 9 es teniendo una suficiente. variedad en el criterio. Con 9 es suficiente. Y la otra es si el paciente está grave y requiere transfusión, está absolutamente contraindicado transfundirlo si tiene fiebre. Ahí se valora. Voy a hacer la referencia específica de un caso de esta semana, que tuvimos una niña con anemia de Fanconi. Llegó con hemoglobina de 4.5 y con 2.000 plaquetas.
y estuvo en el servicio en el turno de la mañana con fiebre persistente de 39 grados y no la transfundimos. A las 8 de la noche hizo una hemorragia intracraneal y falleció en el servicio. Y no se transfundió porque tenía fiebre persistente. Ahí lo que se hace en muchas ocasiones cuando el paciente lo amerita, porque incluso me decían la otra vez, estuvieron una plática que di parecida a unos tubs, y me decían que también si el paciente con hipotermia, que por ejemplo lo sacan de una laguna o algo con asfixia, si se puede transfundir, ahí se valora el riesgo-beneficio, o sea, ahí sí era transfundirlo y nada más vigilar reacción transfusional, ¿no? O sea, si se agregaba algún otro dato que pudiéramos echarle la culpa a las plaquetas. Ese paciente, por ejemplo, con 2000 plaquetas y siendo una anemia de Fanconi que sabemos que no produce nada, había que estarlo transfundiendo con horarios, o sea, cada 8 horas. 39 el rato que estuvo con nosotros en el turno de la mañana, y bueno, que se controle que lo transfundan en la tarde, ¿no? Pero pues ya no lo alcanzaron en la tarde. Sí, sí, porque ahí es siempre el riesgo-beneficio, ¿no? Sí, aquí lo decimos como guía porque mencionábamos, ¿no? No nos vamos a lo mejor a dar cuenta y a lo mejor esas plaquetas pues se van a estar destruyendo muy rápidamente por la misma fiebre, pero pues el paciente lo necesita, si tenía sangrado se le puede transfundir. Sí, no tenía sangrado, pero tenía 2000 plaquetas, pero cuando hizo el sangrado obviamente sí, por ejemplo, fue decíamos masivo en aquí, cráneo y ya no lo alcanzaron. Incluso la incidencia de la PTI es menos del 1%, pero por eso es muy importante interrogar en ese caso específico si el paciente recibió AINES. Si el día que le salieron las petequias, la mamá le dio naproxeno, eso quiere decir que las 4.000, 5.000 plaquetas que tiene ya tampoco son útiles. Ahí o se vigila estrechamente o sí se queda hospitalizado incluso ese paciente, ¿no? Más tiempo para vigilar. Y sobre todo porque lo que hemos visto es que cuando transfunden, bueno, es otra patología, pero cuando transfunden paciente con PTI eso nos da una mala respuesta al tratamiento, incluso está asociado a fallas al tratamiento. Y doctor Amador, creo que. Una pregunta, los pacientes con PTI cuando se van a someter a un procedimiento quirúrgico de cirugía mayor, en otras ocasiones cuando hay una PTI con refractaria a tratamiento de esteroides, nos solicitan esplenectomía. Ahí, ¿cuál sería la indicación y cuánto tiempo después de la esplenectomía tenemos que estar repasando plaquetas? Ahí lo que se recomienda es que la dosis calculada debe ser 3 o 4 veces. Entonces, en lugar de pasar, por ejemplo, si le correspondían 2 unidades, yo le voy a pasar 6 unidades a ese paciente y menciona que debe de ser de forma conjunta con el tratamiento. Entonces, es muchas veces ponerle gamma globulina y pasar plaquetas, se opera y continuar pasando ahí sí con horario. Y ahí no es tanto en mantener una cifra de plaquetas, porque va a ser muy difícil que ese paciente suba, sino mantenerlas de forma horaria y vigilar datos de sangrado. Creo que nosotros, bueno, al menos el plan lo que hacemos es pasar al momento de empezar la cirugía. Ah, sí. Durante la cirugía y después le dejamos cada 8 horas hacer eso, cada 12 horas. Sí, de hecho, lo que mencionábamos, lo ideal es que se transfundan no más de 1 hora antes de la cirugía, preferentemente en el momento en el que está llegando a quirófano, se le pasa plaquetas, usted empieza el procedimiento, a mitad del procedimiento le pasa plaquetas, terminando el procedimiento, o sea, las pre, trans, post, y posteriormente se pueden continuar manejando cada 8 horas, pero caso únicamente específico de PTI. ¿Alguna otra pregunta? Un aplauso, agradecer.